Bueno, pues buenas tardes. Si os parece casi, ya que se está grabando, vamos a empezar. Bienvenidos a los que estáis ahí a esta presentación de la mención de biotecnología y por extensión de la proyección desde el grado de biología y desde la formación que termináis con el grado de biología hacia la biotecnología. Vamos a hacer primero una pequeña presentación. Os voy a presentar a las dos personas que van a estar con nosotros hablando. Os pido que, más o menos lo tenéis hecho, que apaguéis el micrófono y la cámara para que nos centremos ahora en esas presentaciones y luego después al final abrimos un turno de intervenciones y de dudas y preguntas, si os parece, para cualquiera de nosotros, y entonces pues o bien a través del chat o bien me pedís la palabra levantando la mano y entonces yo os doy la palabra y podéis conectaros y hacer la pregunta que queráis. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues entonces simplemente comentaros para empezar que la idea de hacer esta sesión es un poco pues contaros a los que estéis interesados con la antelación suficiente para que podáis terminar de tomar vuestra decisión sobre qué asignaturas matricularos para el curso que viene, contaros un poco de qué va esto de la biotecnología, de cara un poco a orientaros en la elección de la mención para el curso que viene. Sobre todo, siempre parece interesante por las dudas que nos hacéis llegar, que veáis un poco cuál es la diferencia fundamental entre la mención de biotecnología y la mención biosanitaria. Y vaya por delante, que esto es un tema además muy interesante, muy importante, del cual podemos hablar luego si queréis, y lo vais a ver en las cosas que vamos a presentar, que en realidad esas dos menciones están totalmente imbricadas. De hecho, en algún momento, una propuesta que queremos llevar adelante de modificación del plan de estudios del grado es poder permitir una mayor permeabilidad de asignaturas y de currículos entre esas dos menciones. Y la verdad es que también la mención ambiental tiene bastantes conexiones con el mundo de la biotecnología y de aspectos aplicados de la biología, con lo cual realmente pues es casi más interesante tener una formación básica ahora y luego irse especializando en función del nicho en el nicho profesional en el que luego vaya uno pudiendo integrarse. Bueno, hoy vamos a hablar de biotecnología, sobre todo, como decía, con la idea de resolver vuestras dudas sobre qué hay ahí dentro y un poco por qué y cómo hemos construido el plan en la mención. Y con nosotros hoy hay dos invitados. En primer lugar está Isabel de la Mata, profesora de la facultad, que es co-coordinadora del máster en en biotecnología industrial y ambiental, y que, como podéis imaginar, pues está muy conectada precisamente con esta orientación biotecnológica de la biología, aunque eso nos toca a vosotros para el año que viene, pero sí parecía interesante que nos contara al final de todo unas pinceladas de cómo la formación del grado luego se conecta con la formación de posgrado en este máster y en otros posibles másteres relacionados que podríais encontraros perfectamente en la oferta de esta y de otras universidades. Y el invitado principal, que ha venido ya a la facultad varias veces por este mismo motivo, es Fernando Peláez, le tenéis ahí en la pantalla. Fernando es antiguo alumno de la facultad, de hecho fue compañero mío de carrera hace ya muchos años, no decir cuántos, en el Pleistoceno superior, por ahí. Bueno, Fernando hizo la licenciatura entonces de biología, no sé si es que se ha salido otra vez. No, Sí. estoy aquí. Ah, está ahí. ¿Estás Estoy. ahí? Sí, sí. Bueno, es que ahora te hemos dejado de ver en un momento determinado. Bueno, luego cuando hables te enfocará, como hay más gente. Bueno, Fernando os decía que hizo la licenciatura en biología y después el doctorado. Hizo su doctorado en el laboratorio de Severo Ochoa, CBM, de hecho cuando todavía estaba Severo Ochoa allí, ya con 80 años o algo así, después de volver de Estados Unidos. Y después se dedicó al mundo de la empresa. Fernando estuvo muchos años en el departamento de investigación de una empresa de Merck Sharp and Dohme aquí en Madrid, con lo cual conoce perfectamente
el mundo de la biología y la biotecnología aplicada a los desarrollos industriales en la empresa farmacéutica. Cuando la empresa cerró, el departamento de investigación en aquella época, pues Fernando se incorporó a donde está ahora, al CENIO, donde ahora es el director del programa de biotecnología, y el CENIO, como sabéis perfectamente, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, pues tiene un enfoque biotecnológico, pero hacia el mundo biomédico, evidentemente, y al mundo de desarrollos en biomedicina aplicado a cáncer, ¿no? Con lo cual, pues conoce perfectamente tanto el mundo biosanitario como el mundo biotecnológico. Y además ahora, casualmente, es el presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, así que creo que es una persona autorizada realmente para contaros cómo ir desde el mundo de la biología de esta facultad, porque es de donde él salió, hacia la proyección futura y terminar en la biotecnología en los diferentes ámbitos que os pueden interesar. En primer lugar, le voy a dar la palabra a Fernando y que Fernando haga su presentación. Luego, si os parece, yo doy unas pinceladas de los contenidos de la mención para que veáis cómo se proyecta lo que os cuenta Fernando sobre lo que os ofreceremos el año que viene a la hora de matricularos, y terminará Isabel con 3 pinceladas del máster y luego ya abrimos a turno de preguntas. ¿De acuerdo? Pues nada, Fernando, todo tuyo. Muchas gracias de verdad por aceptar estar con nosotros. Es un placer que vuelvas por la facultad de vez en cuando. Una pena que no te veamos en persona, a ver si el año que viene podemos hacerlo de nuevo. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a veces la televisión casi favorece a las personas. Mejor que vernos en persona. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. Buenos días, buenas tardes a todos. Hola, Isabel. Voy a ver si puedo compartir el archivo que tenía. A ver, ¿funciona? Sí, funciona. Sí, perfecto. Vale, bueno, yo intentaré no alargarme más de la cuenta porque tampoco es cuestión. Entonces, mi presentación está orientada sobre todo, bueno, pues a daros unas pocas pinceladas de en qué consiste la biotecnología y algunas claves sobre, en general, cuando hablamos de trabajar en el mundo de la ciencia, de qué estamos hablando, porque en el fondo hablamos de muchas cosas. Entonces, entiendo que uno de los puntos clave, ya lo ha comentado Jesús antes, es esa dicotomía que tenéis ahora, tenéis que hacer una elección entre biotecnología y biosanitaria o incluso ambiental, las conexiones son múltiples y pues es entendible que la gente se quede pensando como el mono de la foto directamente a ver qué es lo que hago y qué es lo que dejo de hacer. Entonces, un poquito de información para que os deis cuenta de hasta qué punto la biotecnología es algo que capacita tremendamente y la cantidad de conexiones que tiene con montones de áreas distintas, pues es lo primero que os quería comentar. Supongo que ya lo sabéis, pero si no, pues os lo comento yo aquí, es que la biotecnología es una ciencia con colorines, es decir, esto desde el principio fue así. Siempre se ha hablado de 3 grandes bloques, la biotecnología blanca, la verde y la roja, en función de los grandes ámbitos de aplicación. La biotecnología blanca es aquella que está orientada a aplicaciones industriales, la verde es la que aborda los aspectos relacionados con la agricultura, con el campo, y la biotecnología roja es la que aborda todo lo que tiene que ver con la medicina. Y ahí es donde el solapamiento con el área biosanitaria es total. Es decir, realmente muchísimo de lo que se hace hoy en día en medicina y en investigación biomédica es pura biotecnología. También depende del concepto que uno tenga de la biotecnología, pero biotecnología no es en su más o menos lato, que creo que Jesús en su presentación tiene por ahí alguna definición de lo que es la biotecnología, que yo no lo he puesto porque doy por sentado que más o menos todos lo sabéis. Pero bueno, esos son los 3 grandes bloques históricos y tradicionales de los colores de la biotecnología. Luego, posteriormente, se han empezado a añadir matices, entonces hay quien habla de la biotecnología azul, que sería aquella que se enfoca en los organismos marinos, en lo que se puede conseguir con organismos marinos, la biotecnología marrón, que es la que se aplica al medio ambiente, e incluso más. O sea, si vais a algunas fuentes puedes encontrar un auténtico arcoíris. Me voy a parar solamente en los 2 grandes bloques, los más, no sé cómo decir, los más amplios de toda esta película, que son evidentemente la biotecnología industrial y la sanitaria. Entonces, la biotecnología industrial tiene infinidad de aplicaciones y entiendo que la especialidad, o sea, la mención que se trabaja en la Complutense, pues incide bastante en estos aspectos. Isabel os lo puede contar mejor que yo, pero daros cuenta que la biotecnología tiene que ver, a nivel industrial, tiene que ver con una cantidad tremenda de procesos. Es decir, tenéis ahí, y no he querido meter detalles por no llenar la diapositiva de cosas,
pero en biotecnología industrial tenemos la elaboración de productos para la higiene, los enzimas que se utilizan para los jabones, es decir, para los detergentes, por ejemplo, son pura biotecnología. Se utiliza la biotecnología en la industria textil, en la industria del papel, en la industria de alimentación, ni os cuento, porque ahí tenemos, aparte de cantidad de aditivos alimentarios que se producen por métodos biotecnológicos, tenéis todo el ámbito de los prebióticos y los probióticos, que es un área más en expansión. Tenéis todo el área de los biocombustibles, que también es evidentemente con la necesidad de ir reemplazando los combustibles fósiles por otras alternativas. Esto es algo que lleva estando de moda desde hace bastante tiempo y se sigue trabajando. La bioremediación para resolver problemas de contaminación, el ámbito de los bioplásticos, cada vez más de moda, porque los plásticos ya sabéis que son pecado mortal, como si dijéramos, entonces hay que sustituirlo por algo y los bioplásticos, pues a los plásticos de origen biológico, pues están ahí a la puerta. De eso ya existen, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no siempre son competitivos. Y en general, tocando mucho de estos temas, todo el concepto de lo que es biocatálisis, es decir, cómo digamos, manipular reacciones enzimáticas para producir los resultados apetecidos. Entonces, la biotecnología industrial es todo un campo tremendo y no voy a entrar más. Lo que sí quería recordaros, por si acaso, porque esto yo creo que es lo importante, es hasta qué punto la biotecnología y las ciencias biosanitarias o en general la salud están relacionadas. Y es que sobre esto sí que os podría estar hablando hasta las 8 de la tarde, porque aquí hay de todo. Es decir, aquí podemos, cuando hablamos de biotecnología y salud, estamos hablando de que una gran cantidad de los fármacos que hoy en día salen al mercado ya no son productos químicos de pequeño tamaño, sino que son grandes moléculas o macromoléculas de origen biológico y que tienen una actividad terapéutica. Es decir, las vacunas, que son, por cierto, más viejas que todo, pero son pura biotecnología. Los anticuerpos monoclonales, que sabéis que están también bastante de moda, son pura biotecnología. Los enzimas de sustitución, las ARNs de interferencia, etcétera. Todas los nuevos fármacos, los nuevos abordajes terapéuticos que están llegando son pura biotecnología. Aparte del ámbito de los medicamentos están las terapias avanzadas, es decir, todo lo que es terapia génica, terapia celular, ingeniería de tejidos, todo eso que da respuesta a enfermedades degenerativas de distinto tipo, o bueno, que puede dar respuesta, porque eso es más experimental, a enfermedades genéticas o enfermedades degenerativas, pues es también lo mismo, pura biotecnología. La biotecnología está detrás de los métodos de diagnóstico que se utilizan tanto en la vida cotidiana como en los ámbitos clínicos de hospitales, es decir, tanto el glucómetro que usa el diabético para saber sus niveles de glucosa, como el test del embarazo que utilizan las mujeres cuando quieren saber si están o no están, hasta las herramientas de diagnóstico molecular que se utilizan en hospitales para poder diagnosticar ciertos tipos de cáncer y de tumores, etcétera, todo eso es pura biotecnología. El impacto de la genómica en la medicina, pues ha sido igualmente, en la medicina y en otros muchos campos, también ha sido espectacular, ¿no? Luego, aparte, tienes el ámbito de la biotecnología reproductiva, que también es biotecnología, es decir, el bebé probeta, el primer bebé probeta y todos los que vieron detrás, al fin y al cabo no es más que una aplicación de la biotecnología en el ámbito de la reproducción y eso tiene una cantidad tremenda de ramificaciones. En los últimos años, supongo que sois conscientes de la revolución que ha supuesto las herramientas de edición génica tipo CRISPR en una cantidad de ámbitos tremendos. Si esa capacidad de manipular genomas la combinamos con los avances en biotecnología reproductiva, tiene un auténtico futuro casi de ciencia ficción delante de nosotros, ¿no? Y todo eso es biotecnología. Y luego, por supuesto, las aplicaciones nano, es decir, cuando la biotecnología se combina con el mundo a escala nanométrica, pues tienes esa cosa que se puede llamar nanobiotecnología, que también es bastante de ciencia ficción y que te puede permitir, pues ahora mismo permite desde secuenciar genomas completos utilizando tecnología de nanoporos hasta introducir nanorobots que hacen cosas en los organismos, etc. Bueno, hay diseñar sistemas para enviar fármacos de un sitio a otro, etcétera. Bueno, hay una auténtica playa de aplicaciones. Entonces, las aplicaciones de la biotecnología en salud son infinitas y además cada vez salen más. Es decir, no es algo que se esté acabando, sino que van hacia arriba. Entonces, esto es simplemente por haceros propaganda de la importancia que tiene la biotecnología y su impacto en la salud. What else? Vale. Esto, lo que quería comentaros ahora es un poco el concepto que a veces cuando estudiamos, los que hemos estudiado biología y este tipo de carreras, tenemos la sensación de que parece como que la única salida posible es la investigación. Y hay que ser capaces de distinguir entre
la ciencia y la investigación. No son lo mismo. Ese es el cartel que hay en la diapositiva abajo que pone I love science. Loving science is different to being a scientist. Es decir, no confundamos las cosas. O sea, que te guste la ciencia no significa que tengas que convertirte en un investigador, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, ahí lo que viene más o menos dibujado, malamente, es un poquito cuáles son las carreras profesionales estándares para científicos que empiezan haciendo un grado en cualquier asignatura, en cualquier carrera de tipo biología. Hay otras, pero bueno, una especialización a través de un máster y luego tendrías, si sigues, hay dos posibilidades, ir por una vía investigadora en la que vas a hacer una tesis doctoral y esa tesis doctoral puede ir seguida de una estancia postdoctoral de una serie de años y luego, pues, si digamos tu recorrido es el académico, pues acabarás trabajando en la universidad o en los centros de investigación típicamente públicos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas o de un hospital, etcétera, y bueno, pues acabarás consolidando tu posición, posiblemente llegues a funcionario cuando seas mayor, etcétera, ¿no? Alternativamente, en cualquiera de esas etapas puedes dar el salto a la industria, si hay un perfil adecuado para ti, entonces, bueno, pues puedes ser un investigador en la industria farmacéutica o en la industria del petróleo o en la industria que te toque. Pero por otra parte, hay en esta parte de arriba de la slide, no sé si veis el puntero cuando lo muevo, podéis ver eso que se llaman no research science jobs, es decir, trabajos científicos pero no de investigación, ¿no? Y eso es muy importante que seáis conscientes de que existen y de qué es lo que es, ¿no? Porque mucha gente de los que estáis escuchándome vais a tener que optar por esas salidas porque, digamos, no hay posiciones de investigadores de laboratorio para todo el mundo. Nunca las ha habido y no las va a hacer falta. Entonces, hay que tener otras opciones. Entonces, es importante que seáis conscientes de esto, es decir, de que los biotecnólogos, los biólogos y los especialistas en biotecnología tienen abiertas una gran cantidad de salidas profesionales. No es fácil o no es gratis, o ambas cosas, pero existen. Es decir, aparte de la investigación, que es la primera, que es intuitiva, la que todo el mundo piensa en ella automáticamente, que puede ser en universidades, en centros de investigación, en hospitales o en industria, como he comentado ya, tenéis la opción de la educación. Esto supongo que sí que es más intuitivo, que todo el mundo lo sabe, que puedes dedicarte a la enseñanza secundaria, tanto por lo público como por lo privado, por ejemplo. Sí. Permíteme que te interrumpa un momento. Si quieres usar el puntero y que se vea, porque no lo vemos, en el menú arriba a la izquierda hay una mano y un lápiz. Si pinchas la mano, entonces se ve el puntero. No sé si ves ahora, ese por menú. Ejemplo. Sí. ¿Ahora veis una mano? Exactamente. Vale, fenomenal. Y también puedes marcar, ves, el lápiz te permite subrayar y hacer cosas. Pero bueno, para que uses el puntero en la medida que quieras. Perdona. Qué moderno. Vale, nada, muchas gracias. Vale. Bueno, como digo, pues eso, os he comentado ya la parte de investigación, la parte de educación, que también es bastante obvia. Luego, la parte de la gestión de los negocios relacionados con la biotecnología. Es decir, cuando una industria farmacéutica o una industria biotecnológica camina y funciona y está investigando y está lanzando productos al mercado y está haciendo todo ese tipo de cosas, el tipo de perfiles que demanda no son simplemente la gente de un laboratorio. Una persona sola en el laboratorio no es capaz de lanzar un producto al mercado. Eso tiene que ir acompañado de muchísimos otros perfiles que necesariamente tienen que tener una comprensión grande de lo que son los procesos de investigación y de lo que es la ciencia. O sea, no te vale un abogado a secas. Un abogado le puede resultar muy difícil entender algunos conceptos, pero un biólogo con un barniz de conocimientos de tipo legal, de tipo de patentes, de tipo de gestión en general, pues es un perfil que se demanda mucho hoy en día para lo que es en general gestión de los negocios, tanto a nivel de pequeñas compañías biotecnológicas como de las grandes farmacéuticas, que también tienen muchos departamentos en los que este tipo de perfiles son necesarios, ¿no? En general, aparte, digamos, del business management, que sería lo que es propiamente gestión de negocio, hay muchas otras actividades en este sector para el que también los biólogos estén capacitados. O sea, los servicios técnicos, los sectores de marketing, de ventas, los controles, los sistemas de control de calidad en las fábricas, en las industrias, todo eso se nutre de personas con perfiles como los que vosotros podéis llegar a tener. Los centros públicos también existe la gestión de la investigación. Es decir, cuando un investigador o un centro consigue un gran proyecto, un grant de estos europeos que te dan 2,2 millones y medio de euros para gastar, eso requiere una gestión, es decir, requiere mucho papeleo, requiere mucha planificación
y requiere un seguimiento y requiere personas dedicadas a gestionar eso, porque si no, el investigador no haría otra cosa más que rellenar papeles y eso que lo diga Jesús, que tiene experiencia en gestionar proyectos, digamos, importantes y sabe lo latoso que puede llegar a ser. Entonces, ese tipo de perfiles de personas que son científicas o lo han sido y, por tanto, saben de qué están hablando, pero que han adquirido esas otras capacidades de manejarse con conceptos, digamos, administrativos, contables, etcétera, pues son muy interesantes. Otro campo importante, la comunicación científica. De hecho, estamos hartos de ver lo mal que se comunica a veces la ciencia. ¿Por qué? Pues porque hay veces que la gente que comunica sobre ciencia no tiene ni idea. Y no tienen idea porque a veces no, o sea, aquí hay dos posibilidades. O un periodista que se convierte en científico o un científico que se convierte en periodista. Las dos cosas son posibles y todo depende al final de la habilidad del individuo, ¿no? Es decir, y sus capacidades personales. Pero lógicamente para los biólogos es una opción. Es decir, hay mucha demanda también, bueno, mucha no, pero hay alguna demanda de actividades de comunicación y ya no solo, no penséis que esto se limita simplemente a los medios. O sea, los medios tienen sus periodistas científicos o que cubren este tipo de noticias y además ahora hay muchos medios digitales, pero además las empresas y los centros de investigación y las organizaciones de investigación grandes tienen sus departamentos de comunicación que se dedican a gestionar esa interacción con los medios. Ese tipo de profesionales con frecuencia son científicos, porque son los que pueden hablar el mismo lenguaje con la gente que genera las noticias, ¿de acuerdo? Entonces es muy necesario que existan. Y luego, bueno, ya habría otros aspectos de la función pública, o sea, oficinas de patentes y de miles de despachos y de organizaciones en las que los biólogos también tienen cabida y, por supuesto, en la parte privada, pues aspectos como el coaching o el venture capital, organizaciones, digamos, no. Es decir, realmente el repertorio de oportunidades profesionales es amplísimo. Lo que pasa es que no es o sea, una cosa es que sea muy amplio, que exista, y otra cosa es que no te van a ir a buscar a tu casa para ofrecerte todo esto y elige, ¿no? Sino que tú tienes que ir decidiendo un poco qué es lo que quieres hacer, ¿no? Entonces, elegir correctamente es muy importante porque, evidentemente, no todo el mundo está capacitado para todo. Y cada uno, o sea, cada papel, cada rol, cada profesión de estas que os he comentado antes necesita unas habilidades especiales. Y tú tienes que hacer tu análisis y tu propia valoración de cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus apetencias. Es decir, esto va de lo que te gusta hacer y lo que sabes hacer, ¿vale? Y luego, bueno, qué necesitas para que alguien te contrate por ello es la tercera pata, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que van a ser comunes. Es decir, para cualquier profesión y cualquier trabajo siempre vas a necesitar mostrar pues un interés, tener una vocación, dedicar un esfuerzo, una capacidad de trabajo, todo esto. Para casi todo lo que os he dicho anteriormente, otra cosa añadida que nunca se enfatizará lo suficiente es la necesidad de tener un buen inglés, ¿vale? Esto supongo que os lo han dicho, pero no me importa repetirlo porque además es que es así. Es decir, una idea vulgar dicha en un inglés elegante suena súper inteligente. Mientras que una idea súper brillante dicha en un inglés zarrapastroso es una mierda. O sea, y es que eso es así. Os vais a tener que enfrentar con eso. Si no tenéis un buen inglés, os lo vais a notar. Es decir, lo podéis ver. O sea, los americanos no son más listos que nosotros, pero parecen más listos porque hablan mejor inglés. Eso yo lo tengo totalmente claro. Entonces, depurad vuestro inglés porque os va a hacer falta. Es decir, el que lo tenga ya de serie porque tuvo la suerte de educarse en un colegio bilingüe, pues mira, ya lleva ese camino recorrido. El que no desespere, porque tampoco hace falta ser Shakespeare. Es decir, las expectativas también hay que ponerlas donde hay que ponerlas. Es decir, si tienes un inglés nativo, pues fabuloso. Si no lo tienes, aún así puedes hacerte entender de manera suficientemente profesional y no pasa nada. Pero trabajad vuestro inglés porque va a ser una herramienta de trabajo esencial. Y luego, a partir de ahí, eso que más o menos va a ser común para todo, pues cada tipo de orientación profesional que os he comentado antes necesita sus habilidades específicas. Entonces, pues, o sea, si te quieres dedicar al profesorado, es decir, a la docencia, pues tendrás que tener primero paciencia para aguantar a los petardos de los alumnos, con perdón, luego una capacidad para transmitir conocimiento, etcétera, ¿no? Mientras que si te vas a dedicar a la investigación, pues tendrás que cultivar o tendrás que poseer habilidades de análisis, curiosidad, imaginación, capacidad de resistir los muchos hachazos que te da la ciencia y las decepciones habituales de que los experimentos no salgan y de que las células se mueran, etcétera. Y si en cambio te dedicas a la gestión, pues tendrás que tener otras capacidades, capacidad de gestionar personas, capacidad de tomar decisiones, otro tipo de cosas, ¿no? Y con frecuencia vas a tener que hacer algún tipo de formación posgrado necesaria, porque nadie os va a contratar como periodista científico simplemente porque sois biólogos, por decir algo.
Entonces, si te dedicas a la investigación en serio, lo normal es que tu formación posgrado sea un PhD, es decir, un doctorado. Si te dedicas al ámbito sanitario, pues posiblemente lo mismo, o también puedes optar por ir al equivalente al MIR de los hospitales. Existen unas pocas plazas ahí de biólogos internos residentes, etcétera, o equivalentes, ¿no? A las que se puede aspirar, aunque supongo que hay tortas porque es un examen bastante complicado y no creo que haya muchas opciones, pero existir existe. Si te dedicas a la gestión digamos, de los negocios, es decir, al business management, pues lo normal es que tengas que hacer un MBA, o sea, un Master en Business Administration, o algún otro tipo de máster específico. Si te vas al ámbito de los ensayos clínicos, en las empresas farmacéuticas, pues hay másteres específicos de ese tipo. Si vas a hacer comunicación científica, hay másteres de comunicación científica. Es decir, la especialización en esos ámbitos se mueve a nivel de máster. Una pequeña digresión, pero que también es importante porque la gente no suele tener la cabeza tan presente, y yo creo que es bastante importante, es que dentro de lo que es el mundo de la investigación, es decir, del trabajo de bench, es decir, del trabajo de pollata, es decir, del investigador en el sentido más o menos que todos entendemos como investigador, el que está en el laboratorio allí haciendo con sus tubos de ensayo y sus pipetas, etcétera, en realidad hay dos carreras profesionales o dos escalas profesionales relativamente bien diferenciadas. Una es la de los científicos puros o los investigadores puros, ¿no? Que después de hacer un PhD, después de hacer un doctorado, pues harás una estancia postdoctoral en otro centro distinto que no sea el tuyo en el que hiciste tu doctorado, y luego posiblemente otro, y acabes teniendo denominaciones pues como las que pone ahí, Research Fellows, y eventualmente, si todo va muy bien, pues acabarás teniendo tu grupo de investigación propio. Este suele ser el final de la carrera investigadora, suele ser esa, es decir, llegar a tener tu grupo propio, y que una institución del Estado, generalmente, no necesariamente, pero con frecuencia pública, pues te pague un salario por dirigir un grupo de investigación y a veces por hacer otras cosas. O sea, los profesores de universidad pues son group leaders, dirigen su grupo, pero además son docentes, ¿no? O sea, tienen doble misión, y eso pasa en otros ámbitos. Pero bueno, lo que quiero es contraponer este tipo de carrera profesional, de desarrollo profesional, digamos, del investigador puro y duro, que es el más habitual, con el de lo que podríamos llamar algo así como tecnólogos. A lo que me refiero con los tecnólogos es a personal que está en el laboratorio, que están muy cualificados, es decir, son técnicos de laboratorio altamente cualificados. No necesariamente tienen un doctorado, pero con frecuencia lo pueden tener. Es decir, esto es una opción que después de tener una tesis doctoral puedes moverte a ella. El tipo de personas a las que me refiero son la gente que maneja ciertas disciplinas de gran complejidad y que no puedes esperar que todo el mundo sea capaz de dominarlas. Me explico. La ciencia antes era más sencilla, y entonces un doctorando hacía su tesis y no dependía mucho de otras personas. Es decir, tú te hacías todos tus experimentos y nada, o sea, tú hacías todo. Pero con el incremento en el grado de complejidad y de sofisticación y de especialización de la ciencia, eso ya muchas veces no es así. Es decir, si tú vas a trabajar con proteómica, por ejemplo, si vas a hacer una tesis y vas a hacer un experimento de proteómica, no tiene mucho sentido que tú aprendas a manejar un espectrómetro de masas y aprendas todo el análisis proteómico que lleva detrás. Porque eso requiere una vida de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pues hay biólogos, biotecnólogos especializados en áreas pues como puede ser la proteómica, la genómica, la citometría de flujo, la microscopía avanzada, que lo que hacen es que son capaces están especializados en cierto tipo de tecnologías. Y esas tecnologías las ponen a disposición de los investigadores cuando necesitan hacer un experimento puntual usando ese tipo de tecnologías, ¿no? Entonces, esto es algo que en los centros de investigación más o menos potentes está muy desarrollado, porque de alguna manera es la gasolina para el motor de los investigadores. Es decir, si tienes buenas core facilities, que es como se llaman este tipo de instalaciones, la gente puede hacer muchísima más investigación, porque parte de ese trabajo lo están delegando en grupos súper especializados. Y el personal que trabaja ahí es un personal muy especial, que es eso, lo que se llaman los tecnólogos, y bueno, pues ahí hay muchas oportunidades. Yo os puedo decir que hay veces que te cuesta trabajo encontrar personal cualificado para algunas posiciones de este tipo. Es decir, nos ha pasado constantemente, tú estás buscando un citometrista, es decir, una persona con conocimientos profundos de citometría de flujo, y no hay ni uno en España. No los hay. La gente que trabaja con citometría, que saben de citometría de flujo, todos tienen empleo, están todos trabajando. Y cuando sacas una posición para un técnico, tienes al final que conformarte, entre comillas, con una persona que a lo mejor ha visto un citómetro de lejos en el laboratorio. No, la gente que realmente los entiende, los conoce y los ha trabajado a fondo,
están todos en sus laboratorios trabajando y nadie se mueve, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo, pero te podría decir lo mismo con otro tipo de especialidades. ¿Cómo se consigue eso? Evidentemente se consigue, claro, digamos, es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Hay que acceder a ese tipo de laboratorios, hay que hacer una tesis doctoral o un tipo de trabajo en el que te acerque, te aproxime a ese tipo de tecnología para que luego puedas demostrar que sabes algo. Y decir que tienes 1, 2, 3, 5 años de experiencia utilizando pues este cierto tipo de equipamientos, ¿no? Que esto requiere requiere entre otras cosas también el concepto de que tus proyectos de investigación ya no son tus proyectos de investigación, sino que tú ayudas a otras personas, con lo cual mentalmente también hay que estar preparado para eso, porque de alguna forma ya dejas de tener propiedad integral de todo lo que haces, sino que estás un poco al servicio de otros. Más cosas. No quiero tampoco alargarme mucho más. Bueno, esto simplemente es para daros una idea muy sencilla y es que a veces después de hacer un doctorado hay mucha gente que cree que se ha especializado tanto que ya no vale para nada más que para trabajar en un laboratorio y además para trabajar en un laboratorio con células Gila y no me saques de ahí, ¿no? Y en realidad lo que simplemente esto quiere decir es que hay ciertas habilidades o ciertas competencias que se adquieren durante el trabajo del laboratorio que en el fondo son extrapolables a otros ámbitos y te pueden valer para otras cosas, ¿no? Entonces ahí están, pues no voy a incidir en ello, pero el mensaje es que no os encasilléis, es decir, no penséis que por el hecho de que vuestra experiencia sea simplemente el haber trabajado en un laboratorio, lo único que vais a poder hacer en la vida es trabajar en un laboratorio. No. Muchas de las cosas que habéis aprendido pueden ser extrapolables de manera general a otros ámbitos. Entonces, que seáis conscientes de ello. Ya prácticamente estoy acabando. Solo quería terminar con un par de slides sobre el concepto de trabajar en la industria versus, porque más que nada, porque como yo vengo de ahí, pues un poco para comentaros cuáles son los puntos, o sea, por qué es atractivo trabajar en la industria. A los futuros biotecnólogos, pues les viene un poquito esto de serie, porque al fin y al cabo mucha de la biotecnología que se hace se hace en el sector privado y entonces no hay que convenceros, pero de alguna forma, para los biólogos más estándar, el modelo muchas veces el modelo a seguir es más el modelo académico y es bueno que sepáis que existen oportunidades en la industria y qué es lo que podéis sacar si trabajáis en una industria. Por supuesto, decir industria es decir muchas cosas, porque hay industria buena, industria mala, industria pequeña, industria grande. No es lo mismo una pequeña biotecnológica de 2 personas que una multinacional farmacéutica o de otros sectores, ¿no? O sea, que cada cosa me lo tenéis que coger un poco entre comillas, ¿no? Pero de alguna forma trabajar en el sector privado pues significa con frecuencia disponer de más recursos que en el sector público, no siempre, pero con frecuencia, y muchas veces, y esto es muy atractivo también, oportunidades para un desarrollo profesional con posibilidades de crecimiento y de diversificación, que eso es un problema que en el sector académico no ocurre, es decir, el sector académico está mucho más claro, es una línea recta en la que tú vas pasando del PhD, es decir, el doctorado, al postdoc y del postdoc a otra posición un poco más consolidada de otro postdoc hasta que acaba siendo group lead. Es decir, no hay mucho más, ¿no? Te tienes que salir de ahí. Bueno, en la industria realmente tú puedes entrar por un sector y acabar en otro muy diverso. Y de esto hay ejemplos. Yo conozco cantidad de gente que entró, pues yo qué sé, entró en marketing y acabó en regulatorio, o luego pasó a legal, o luego pasó o sea, yo que sé, hay montones de actividades distintas y hay bastante movilidad dentro. Y luego la otra cosa importante es esa sensación que se tiene con frecuencia en la industria, supongo que depende de cuál, de realmente estar haciendo algo que de verdad sirve para algo. Es decir, una sensación realmente tangible de que cuando estás desarrollando, yo claro, vengo del ámbito del desarrollo farmacéutico, entonces eso es algo que lo notas mucho. Es decir, la sensación de que estás intentando lanzar algo que puede curar a la gente, pues es algo que realmente satisface, ¿no? Satisface. Y esto, evidentemente, en la academia también puede pasar dependiendo de tus proyectos de investigación, pero bueno, yo lo digo. ¿Y qué puedes hacer si quieres moverte hacia la industria? Bueno, pues la verdad es que tampoco demasiado, son cosas bastante de cajón. Lo primero, un consejo de amigo que os doy, porque digamos, me ha pasado muchas veces revisando currículums, es, por favor, cada vez que apliquéis a una posición, a cualquier posición en la que busquen biólogos o biotecnólogos o lo que sea, mirad vuestro currículum y adaptarlo a esa posición. Es decir, no tengáis un modelo de currículum fijo para todo, porque eso no funciona. Es decir, a nosotros nos ha pasado, vuelvo a repetir el mismo ejemplo de antes de los especialistas en citometría. Tú buscas, o sea, sacas un anuncio pidiendo especialistas en citometría y te llegan currículums en los que no hay forma de saber si la persona tiene o no alguna experiencia en citometría. A lo mejor la tiene, pero no te lo están diciendo de forma clara. O sea, se han limitado a poner el currículum académico con más o menos sus notas, los sitios por los que han pasado y punto pelota. Y no te ponen una sección
en el que te digan, tengo experiencia de citometría de tantos años con estos aparatos haciendo esto, haciendo lo otro y haciendo lo demás allá. Y la persona que está revisando currículums está revisando un montón de currículums, con lo cual tener en cuenta que tenéis que atrapar su atención desde el mismo principio, porque al final es un proceso de selección que no puedes dedicar más que una cantidad de tiempo limitado a cada currículum en el primer filtro, con lo cual ayudar a que os pesquen, o sea, haced fácil que vuestro currículum sea de los que pasen esa primera selección, luego ya se caerá por otras razones, pero al menos que no sea porque vosotros no habéis dicho claramente lo que es bueno. Entonces, el currículum académico estándar para la industria no suele ser el mejor modelo. Hay veces que puede ser necesario, pero con frecuencia va a ser necesario que especifiquéis qué es lo que sabéis hacer y ciertas cosas más. Como os he dicho antes, para ciertos puestos necesitáis una formación complementaria porque si no, no os van a coger. Eso va por supuesto. Luego, si eres doctor y quieres moverte a la industria, generalmente, vamos, salvo que cambies de área, ya no quieras hacer investigación, entonces te formes en otro ámbito, pero lo normal es que si vas a hacer investigación en la industria, es que la industria esté buscando un experto en algo. Entonces, la cuestión es que tú seas ese experto que ellos necesitan y entonces tengas ahí el hueco, ¿no? No es normal, no es demasiado habitual que te vaya a contratar una empresa sin una experiencia para que te la den ellos, porque lógicamente prefieren ahorrarse eso y que vengas ya con la experiencia puesta. Con lo cual, bueno, pues ahí hay que estar muy alerta para ver si realmente hay un nicho para ti y lo que has aprendido a hacer durante tu doctorado o después, pues puede ser realmente útil para una empresa. A nivel de licenciados o de graduados, las oportunidades que son, bueno, pues depende de las épocas y depende de los sectores y depende de las industrias. Con frecuencia mucha gente ha entrado en ese mundo a través de becas, de ciertos tipos de programas de becas que han, bueno, facilitado la integración de este tipo de perfiles. Pero bueno, porque en principio, aunque las becas sean una solución a corto plazo, también es verdad que cuando luego salen oportunidades un poquito más interesantes, el dejar un buen recuerdo ayuda, porque a la gente no se quiere complicar la vida. Y si tú has tenido un becario 6 meses o un año e hizo un trabajo estupendo, cuando luego tengas una posición un poquito más suculenta, no vas a andar posiblemente buscando en el campo a alguien que no conoces, sino que vas a atender a la persona que te dio confianza y que sabes que trabajaba bien, ¿no? Por eso la única recomendación útil en todo esto es que vayas donde vayas, intenta dejar un buen recuerdo, porque nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces más vale que si se acuerda de ti sea para bien, ¿no? Y bueno, estos son consejos de perogrullo, es decir, no tienen mucho misterio, pero es que no hay mucho más que os pueda decir. Y simplemente ya, bueno, para acabar, simplemente recordaros, como os ha comentado Jesús, además de trabajar en el CENIO, en el Centro Nacional de Ciencias Oncológicas, yo soy ahora mismo, durante 4 años, soy el presidente de la Sociedad Española de Biotecnología, que es la sociedad que aglutina toda la investigación, que intenta aglutinar a los investigadores que trabajan en cualquiera de las muchas ramas de la biotecnología en España. Nuestra página web es muy sencilla, es www.sebiot.org, como os podéis imaginar. Os invito a que la visitéis, os invito a que os hagáis socios cuando empecéis, ya no ahora mismo, por supuesto, pero cuando os dediquéis a esto de la ciencia, pues es la sociedad científica que tiene sus congresos cada 2 años y, bueno, pues digamos, tiene las ventajas os permite conocer gente, os permite hacer networking con especialistas y siempre es la típica sociedad, bueno, pues para la gente que va a trabajar en este ámbito, pues que puede ser interesante estar enganchado en ella. Y con esto cedo la palabra a Jesús. Luego ya, cuando haya preguntas, estaré encantado de responder. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ya veis que por el mismo precio os lleváis no solamente una introducción a la biotecnología, sino unos buenos consejos de cara a empezar a moveros si no habéis empezado ya hacia el mundo profesional, algo que, bueno, justo el curso que viene y la entrada de la mención pues lo hace particularmente interesante. De una forma muy rápida voy a completar lo que os ha contado Fernando con 4 pinceladas sobre la mención de biotecnología. Os recuerdo que la idea fundamental es que cuando llegue el año que viene vais a tener que elegir en una gran parte de las materias de las que os vais a matricular, vais a tener que elegir entre una de las 3 menciones, tal y como está ahora mismo estructurado el plan de estudios, se supone entre la biología ambiental, la biotecnología y la biología sanitaria, y que la mención en biotecnología es la que está más directamente enfocada a las ideas que os ha
podido presentar Fernando, de empezar a proyectar vuestro trabajo como futuros biólogos hacia este campo de la biología perdón, de la biotecnología. Sobre qué tipo de áreas hemos tratado de proyectar las asignaturas, pues refleja un poco lo que os ha contado también Fernando de los diferentes tipos de biotecnología y sus colores, y por eso las diferentes materias tratan de daros una pequeñísima pincelada, porque evidentemente solo después, cuando ya empecéis a completar vuestra formación de posgrado y empecéis a hacer prácticas, empecéis a contactar y trabajar en el mundo profesional, empezaréis a verlas específicamente, pero esos diferentes ámbitos, el biosanitario, fijaos que cuantitativamente es casi el más importante para la biotecnología, también la biotecnología del sector agroalimentario, el sector ambiental, el sector industrial, pues por ahí van un poco los tiros de cómo hemos definido las asignaturas de ese itinerario. Los perfiles profesionales que os pueden permitir hacer eso son los que os ha comentado Fernando, que también tenéis aquí. Luego dejaremos colgadas estas presentaciones para que las podáis ver y analizarlas en más detalle si queréis. Y como ha dicho también Fernando, y esto hemos tratado de proyectarlo en este último año de vuestra formación como biólogos, todo lo más posible conectar la biotecnología como realmente ocurre en la realidad con el sector industrial. Por eso hay asignaturas de prácticas en empresas, por eso debéis intentar y ayudaremos en todo lo que sea posible en función de las circunstancias a que podáis completar vuestra formación haciendo un trabajo de fin de grado en el ámbito de colaboración en centros de investigación y en empresas del mundo biotecnológico. Esto que tenéis aquí es la página web de ASEBIO. ASEBIO es la Asociación Española de Bioempresas, que es una asociación en donde todas las empresas que se dedican al mundo biotecnológico están conectadas y es una fuente de información súper útil y una fuente de contactos y una fuente de ofertas de trabajo o ofertas de prácticas. Entonces ya os ofreceremos información en esta línea el próximo curso a los que hagáis la mención y posteriormente a los que sigáis con el posgrado, pero desde luego es evidente que la conexión industrial va a ser súper importante. La Sociedad Española de Biotecnología, con Fernando a la cabeza en este momento, como ya os hemos dicho, y en concreto, tal y como está planteado el plan de estudios, pues como os decía, vais a encontraros con 6 asignaturas. Todas ellas reflejan diferentes aspectos de ámbitos de la biotecnología, de los cuales tendréis que elegir 5. De las 6 asignaturas tendréis que elegir 5 en función de vuestro propio interés o en función de lo que os pueda resultar más apetitoso. Algunas de las asignaturas, como esta de cultivos celulares y transgénesis, son asignaturas que van a tratar de ofreceros sobre todo herramientas que vais a encontraros en cualquier ámbito de la biotecnología, como es el cultivo de células y tejidos o la modificación de esos cultivos para introducir aspectos de optimización desde un punto de vista genético en la producción o en su desarrollo como modelos para desarrollar fármacos o para desarrollar cualquier tipo de producto o de proceso de interés en biotecnología. Esta es una asignatura que coordina Juan Manuel Vega del Departamento de la Unidad Docente de Genética, dentro del Departamento de Genética, Fisiología y Microbiología, y que utiliza fundamentalmente la ingeniería genética en el desarrollo, por lo menos en plantearos un esquema de cómo la ingeniería genética se proyecta al ámbito biotecnológico en muchos aspectos. La segunda asignatura que tenéis ahí es la biotecnología microbiana, que tiene que ver con todo lo que es el aprovechamiento y la utilización de cultivos de microorganismos para el desarrollo de procesos biotecnológicos a nivel de investigación o a nivel industrial. Lo coordina el profesor Antonio Santos de la SEN, del Departamento de Microbiología, claro, y es otro de los núcleos importantes de este ámbito de especialización en biotecnología. La tercera asignatura es la asignatura que impartimos esencialmente desde el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, Biotecnología de Enzimas. Ahora en este momento la coordinadora es la profesora Ana Saborido y yo soy profesor también de la asignatura, y en realidad la utilización de enzimas
supone algo que trasciende al mundo de la biotecnología. Las enzimas son la base de la mayor parte de los desarrollos y la mayor parte de las técnicas que se aplican en biología a nivel fundamental, a nivel de los laboratorios, y en esa asignatura lo que trataremos fundamentalmente es daros unas pinceladas de cuáles son los mecanismos fundamentales de funcionamiento de las enzimas, cómo se optimiza su aplicación, cómo se evalúan, cómo se caracterizan, cómo se aplican en aplicaciones biotecnológicas a nivel de laboratorio básico o de laboratorio aplicado. Llevamos 4, la quinta asignatura es la biología aplicada a la producción animal y vegetal, biotecnología en el sentido amplio, utilizando o conectada con cultivo de animales y vegetales de todo tipo. Ahí incluye la agricultura, pero incluye también el sector de la producción animal y vegetal, la agricultura y la modificación o la optimización de organismos vegetales para su desarrollo. Esta asignatura está coordinada por la profesora Mónica Gutiérrez, y de hecho, como parte de la asignatura en circunstancias normales, pues lleva aparejado una parte práctica que supone la visita a algunas empresas y algunas explotaciones de organismos para la producción utilizando plantas y animales. Son aspectos muy interesantes. Y las 2 asignaturas, he dicho 4, perdón, me faltan 2. La bioremediación y control ambiental es la quinta, la coordina el profesor José Gómez Sánchez, de la unidad docente de zoología, y tiene que ver con aspectos de la utilización biotecnológica de procesos y organismos para bioremediación, es decir, para la restauración de ecosistemas y ambientes naturales degradados, y es un aspecto súper importante actualmente en la biotecnología dirigida al ámbito ambiental. Y también en lo que tiene que ver con el control, vigilancia y gestión de agentes biológicos en ambientes naturales, con toda la importancia que supone conocer, controlar y actuar sobre plagas o sobre organismos nocivos para la salud o para las explotaciones agropecuarias, etc. ¿De acuerdo? La última asignatura sobre la que tendréis que elegir es análisis biológico y control de calidad, que también es una asignatura que podríamos llamar transversal a todo lo que tiene que ver con biotecnología, porque está relacionada con todos los tipos de análisis, control de calidad, utilización de marcadores, desarrollo de biosensores que hoy día son tan importantes para la trazabilidad de los productos, de los organismos, de los medios a todos los niveles, donde hay un nicho de trabajo y profesionalización importantísimo para los biólogos. ¿De acuerdo? O sea, fijaos que todo esto da un poco una panorámica que necesariamente en el año que viene, puesto que se va a desarrollar en un único trimestre, pues va a ser bastante sencilla, bastante básica, y luego ya en función de cómo os apetezca especializaros en el posgrado, si seguís por el mundo biotecnológico, pues vais a poder profundizar más, ya probablemente más en uno de esos campos, en el sector de biotecnología biosanitaria, biotecnología agroalimentaria, industrial, ambiental, etcétera, etcétera. Como os decía, va a ser una oportunidad también que no debéis desaprovechar en la medida de vuestras posibilidades para empezar a contactar con el mundo de la empresa. En la facultad llevamos años tratando de establecer convenios con todas las empresas que podemos para facilitar que los alumnos podáis desarrollar prácticas, podéis desarrollar trabajos de fin de grado en ese ámbito, y muchas veces, como ha dicho antes Fernando, es el punto de entrada, el punto del que os pueden conocer, el punto que luego os puede permitir acceder a oportunidades futuras de mayor alcance, y esto también implica trabajar en biotecnología en ámbitos de centros de investigación y los centros de investigación pública, donde se hacen y se desarrollan muchísimos proyectos de investigación en universidades, en el Consejo, en el CENIO, en el CENIC, etcétera. También se puede aprender a hacer biotecnología y luego proyectarla en el futuro. Esto, digamos, sería lo que está a vuestro alcance para el curso que viene, pero como quería reflejar en esta diapositiva,
Eso no quiere decir estar ya preparado para trabajar en biotecnología. Solo cursar la mención de biotecnología es empezar a conectar con ese mundo y obviamente la clave después es poder proseguir con la formación de posgrado y en esa línea, bueno, le voy a dar la palabra a Isabel de la Mata, en esa línea Isabel os puede contar 4 cositas sobre lo que ofrece el máster que es también en la facultad, que en este caso se especializa en biotecnología industrial y ambiental y que va dirigido a continuar la formación que hayáis podido alcanzar en el grado hacia el posgrado y ya una conexión mucho más fuerte y con más posibilidades de futuro en el ámbito de la biotecnología profesional. Isabel, tengo aquí las diapositivas, yo las voy pasando según me las pidas y si quieres y así ya te Si no, conocen y contarles algo del máster. De acuerdo. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Y bueno, pues muchas gracias por organizar esta sesión. Muchas gracias, Fernando, porque la verdad es que has expuesto magníficamente el panorama de la biotecnología, de las salidas, de cómo pues se tiene que prepararse para estar formados y listos en el momento de que surja la oportunidad de poder incorporarse pues al mundo de trabajo, de desarrollar sus carreras profesionales, ya sea en el ámbito académico o en el ámbito del ámbito privado de la investigación en empresas. Bueno, yo poco más que deciros unas pinceladas a lo que ya os han comentado sobre el máster de biotecnología, que como ha comentado Jesús, pues es el continuar preparándoos para poder ejercer vuestra actividad profesional. En este sentido, el máster de biotecnología de la Universidad Complutense es un máster universitario que capacita para continuar desarrollando, por una parte, la carrera en el ámbito académico, es decir, realizar una tesis doctoral, si esa es pues vuestra vocación, con todo lo que conlleva, como os ha contado. También para incorporaros en lo que es en el ámbito empresarial, en el sector empresarial. En cualquiera de los sectores biotecnológicos que ha contado Fernando, de cualquiera de los sectores de la biotecnología, tanto en la parte más industrial como en la parte también de biosanitaria, pues toda la producción de estos fármacos innovadores, pues es biotecnología también nosotros abordamos en el máster, además de, por supuesto, la parte de bioremediación, biotecnología ambiental, recuperación de ecosistemas, de aguas y la parte de gestión, que como ha dicho Fernando de nuevo, pues es muy importante y que se está demandando muchísimo hoy en día personas que estén formadas en esta parte de gestión. Y bueno, esto, si quieres comparto yo, si me pasas la diapositiva, Jesús. Es simplemente comentaros que el máster es un máster de año y medio, de 90 créditos, que en el primer año lo que se hace es cursar las asignaturas teórico-prácticas. Hay una parte obligatoria que pues se abordan todos los procesos de producción industrial, bioprocesos, bioreactores, así como también las técnicas de análisis y tecnologías ómicas, que ya os ha también comentado Fernando, que hay mucha demanda de personal que esté formado en este tipo de técnicas, y luego pues una parte más enfocada hacia el medio ambiente, también una parte de biofactorías, las células enteras como
producción de distintos compuestos, y la parte de organización y seguridad industrial, que ahí también pues se aborda todo el tema de patentes, de gestión y cómo elaborar un plan de negocio. Y después, bueno, tenéis una serie de optativas y en el segundo año, estos son 60 créditos, en el segundo año es cuando se realizan las externas, que son 15 créditos obligatorios en empresas u organismos de investigación públicos y privados, y el trabajo fin de máster, que también son 15 créditos que se realizan en este segundo año. Para llevar a cabo estas dos actividades, si me pasas, Jesús, la diapositiva, contamos con más de 60 convenios específicos. Jesús, ¿me pasas? ¿Sí? Contamos con más de 60 convenios específicos con empresas y centros de investigación, como os hemos comentado, públicos y privados, y no solo en el ámbito nacional, sino también fuera de España, de tal manera que hay una flexibilidad en cuanto a la hora de realizar estas actividades. Se pueden también hacer en el extranjero, en distintos países. Ya pues compañeros vuestros que han realizado el máster pues han hecho externas como TFM en distintos países, no solo de Europa, sino también, por ejemplo, en Canadá. En ese sentido es muy importante la disponibilidad de movilidad, que yo os animo que hagáis pues estas actividades, os mováis ya no solo en el máster, sino que también en el grado, mucho el que hayáis hecho movilidad y prácticas externas, porque, como decía Fernando, vuestro currículum tiene que de otros para que pues sea llamativo la atención, y una de las cosas es efectivamente la movilidad, el que tengáis disponibilidad de moveros a cualquier sitio y, por supuesto, el idioma, como os ha dicho Fernando. Y bueno, para terminar, solo comentaros que en el caso del máster, pues las 3 promociones que ya han finalizado en los 3 años, más del 60% de los egresados comienzan a desarrollar sus carreras profesionales mientras están realizando el TFM y las prácticas externas, y muchos de ellos pues se incorporan en los lugares donde han hecho las prácticas externas y o el TFM. Y tiene esta tendencia y ya hay un gran número de egresados que han terminado en marzo. Ya están. Ahora, alguna pregunta, comentar algo más específico respecto al máster. Una de las cosas también que tiene, yo creo, interesante este máster es que también os convendría formaros es en bioinformática. Bioinformática también es un área, un aspecto muy importante y muy demandado, y que hoy en día es muy necesaria, es una herramienta muy necesaria tanto a nivel de investigación como a nivel de desarrollo de nuevas terapias o de nuevos fármacos. Ahora lo estamos viendo con el COVID-19, por ejemplo, cómo se han lanzado nuevos grupos pues a desarrollar nuevos fármacos, por ejemplo, haciendo docking, un cribado a nivel informático de moléculas para obtener posibles fármacos. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Jesús, yo ya he terminado. Muchas gracias, Isabel. Como estoy anotando ahí en el chat, os animo a que aprovechéis ahora, abrimos un turno de preguntas y bien las hacéis ahí en el chat, o si me avisáis, levantáis la mano, os doy la palabra y activáis el micrófono y la cámara si queréis, y tanto a Fernando como a Isabel o a mí estamos dispuestos a contestaros todo lo que os apetezca que nos preguntéis. ¿Alguna pregunta por aquí?
mientras os animáis, le voy a hacer yo una pregunta a Fernando. ¿Cómo Que sea crees, fácil, por favor. sí, ¿cómo crees esto de la crisis de COVID y del coronavirus y tal? ¿Crees que va a afectar al mundo de la ciencia en general, la biotecnología en particular? Y si quieres, a la biotecnología en España. Pues es muy interesante. Mira, ya tenemos una Porque hay un pregunta, pero aspecto bueno. que me gustaría que comentaras. A ver, yo estoy convencido, y esto es una cosa que se lo creo a los chicos, yo estoy convencido de que se va a abrir una época de oportunidades para la biotecnología aquí, más de lo que teníamos. Ha habido en este momento una conciencia de que el tejido de biotecnología que se ha perdido en España en los últimos años nos ha dejado en una situación súper débil para afrontar crisis como esta. De hecho, empresas que antes hubieran sido capaces de desarrollar kits, de desarrollar métodos de diagnóstico, de desarrollar ensayos, no los hemos tenido y nos hemos encontrado con que no podíamos afrontar problemas porque el mundo está también necesitando lo mismo y hay una competencia enorme por esos suministros. ¿Tú crees que esto puede activar la biotecnología a nivel industrial y a nivel de desarrollos para que a nivel local, como en España, pueda haber una base que se construya y no nos deje expuestos a tener que buscar todo fuera? ¿Qué piensas? A ver, yo pienso que si viviéramos en un mundo normal, lo que dices sería lo que uno esperaría. Es decir, yo creo que en condiciones normales, cualquiera que tenga dedo de frente ve lo mismo que estás viendo tú y claramente no es normal que hayamos estado sometidos a las tensiones que hemos tenido por incapacidad interna de tener una industria un poquito y unos niveles de investigación un poquito desarrollados. Y yo creo que un poco por vergüenza torera, espero que algo la cosa mejore. De nuestros políticos me fío lo justo, por no decir nada. Con lo cual, pues vete a saber, dependerá de otros muchos intereses. Pero yo creo que si ahora no ocurre, yo no sé qué hace falta para que ocurra, porque es que es la situación idónea. Es decir, es que está clarísimo. Es decir, es que ahora mismo recortar presupuestos en investigación o no dedicar un esfuerzo a potenciar todo lo que estás haciendo tú es suicida. Es decir, lo que nos ha demostrado la pandemia es lo indefensos que estamos ante cosas que todo el mundo estaba diciendo que podían ocurrir, pero hasta que no han ocurrido, pues no nos hemos dado cuenta del tremendo impacto que puede tener. Entonces yo quiero ser optimista y creo que se avecinan buenos tiempos para en general las actividades relacionadas con la investigación biomédica y más todavía con la investigación relacionada con virus, porque yo creo que ahí van a salir oportunidades. Y para las industrias biotecnológicas que tengan algo que aportar. O sea, creo, y además, no sé si os habéis, si os ha llegado la noticia, pero me consta que ASEBIO, la Asociación de Bioempresas, está ahora colaborando ya con el Congreso, en el plan de reconstrucción que se están planteando, con lo cual parece que va a haber algo de input directo del sector en las personas que se supone que van a tomar decisiones. Entonces esperemos que no hagan la de siempre, que no acaben priorizando lo que no deben y que esto al menos sirva para lo que estás diciendo tú. Yo pienso que puede ocurrir, pero por otra parte estamos tan acostumbrados a que nos decepcionen nuestros jerarcas que la mano en el fuego, por supuesto, no la pongo. Sí, no, yo Pero creo ojalá que sea así. hay indicios de que va a haber movimiento, pero como también está claro que va a haber una crisis económica bestial, pues depende un Ese es el poco de tema. cómo se gestione políticamente, claro, está claro. Claro. Mira, aquí hay varias preguntas. Pregunta Roberto si en la mención de biotecnología van a aprender algo de biomateriales. Esto tiene dos partes y es qué pasa con los biomateriales y la biotecnología y por otra, en el plan de estudios nuestro, ¿qué tenemos? Y en el plan de estudios nuestro no porque biomateriales, digamos, es una cosa muy especializada. Sí hay difuso en varias asignaturas. Por ejemplo, en biotecnología de enzimas tenemos un aspecto muy importante que es la inmovilización de enzimas en soportes, que luego son la base de muchos biomateriales que combinan soportes físicos con factores de crecimiento, con antibióticos, etcétera, para aplicaciones en biomedicina, por ejemplo, ¿no? Muchas veces biomateriales están relacionados. Pero es más luego en la formación de posgrado donde yo creo que vais a tener la oportunidad de ver la conexión del mundo de los biomateriales con biomedicina sobre todo, pero también con aspectos de producción industrial, ¿vale? No sé si sobre biomateriales quieres comentar algo, Fernando.
No, yo creo que está claro que es o sea, la relación de los biomateriales con la biotecnología es tremenda, pero efectivamente eso es un ámbito que se trabaja yo creo que un poquito más en escuelas de ingeniería y ese tipo de instituciones quizá, ¿no? Sí. Entonces, lo que está claro es que, claro, Mm. lo que está claro es que cada vez más muchos abordajes biotecnológicos son una mezcla de disciplinas y que en el fondo acabas llegando a cosas un poco alejadas aun hagas lo que hagas. Es decir, si tú al final acabas siendo biotecnólogo, puedes hacer una tesis doctoral que te acabe llevando a hacerte especialista en biomateriales, sin lugar a dudas. No importa tanto, no hay que darle tantísima importancia a lo que se aprende en el grado, entre comillas, porque luego hay tiempo para especializarse. Entonces, Creo que ese mensaje es muy importante. Mira, ahora pregunta Javier, después de graduarme, dice, me interesaría trabajar en un hospital investigando sobre enfermedades. ¿Qué mención debo cursar? Entre biosanitaria, biotecnología. Y yo lo que iba a decir al hilo de esto, Biosanitaria. eso está claro, pero como he dicho al principio, en realidad, y tiene que ver con lo que acaba de decir Fernando, en realidad está todo muy mezclado. O sea, uno puede acabar trabajando en un hospital investigando sobre enfermedades porque está investigando sobre marcadores o sobre el desarrollo de pruebas de diagnóstico que tiene más que ver con o desarrollo de fármacos para esas enfermedades, y entonces tienes que saber de las enfermedades por un lado, pero por otra parte de todos los procesos biotecnológicos. En realidad, uno va a un laboratorio donde se trabaja sobre eso y se encuentra biólogos, biotecnólogos, bioquímicos, farmacéuticos, médicos, y la formación se va generando, bueno, empieza uno en el grado, pero sigue en el posgrado, sigue en las prácticas, sigue en estancias en laboratorios de fuera, y todo es a la vez, pero desde luego si lo que te interesa es investigar en procesos básicos de cómo tiene lugar pues, el mundo biosanitario, evidentemente está Biosanitario. relacionado más con la biología biosanitaria, está claro. Pregunta Roberto, pero, pero, pero lo importante, perdona perdona Fernando. Jesús, lo importante, sí, yo creo que es importante que no sintáis que o tomar una opción os incapacita para luego iros al otro lado. Es decir, si hacéis biosanitaria, eventualmente puedes acabar trabajando en Repsol haciendo biocombustibles. Y si haces biotecnología industrial, eventualmente puedes acabar trabajando en un hospital investigando en enfermedades. No son compartimentos tan estancos, porque como dice Jesús, como es poco a poco que la formación se va adquiriendo y se va trabajando, pues prácticamente nada de lo que hagáis en esta etapa temprana de vuestra vida es irreversible. O sea que relajaos. Que hagáis lo que hagáis, habréis elegido bien. Ni irreversible ni irrelevante. Quiero decir que todo Exacto, lo van a exacto. poder luego utilizar adecuadamente. Yo Sí, también soy partidario de quitar trascendencia a estas decisiones que muchas veces uno no sabe muy bien sí. cómo hacer, pero que realmente son solamente una manera de empezar, y ya veréis que vais a tener tiempo de aprender y de dirigir vuestros pasos muchas veces. Pregunta Roberto si creemos que para febrero podrán hacer sus prácticas externas con normalidad. Eso sí que es difícil. Pregunta del millón. A Rapel, eso se lo Esa es la preguntan a pregunta Rapel. del millón. Esta pregunta sí que es difícil, y la verdad es que, en fin, yo reconozco que a los que os ha tocado hacer este año tercero, hacer este año cuarto, matricularos del máster para el año que viene, pues ha sido una verdadera faena que coincida con esta situación que dificulta enormemente, eso está clarísimo, pues el trabajo en empresas, el trabajo presencial en los laboratorios. Como os podéis imaginar, los que gestionamos esto tenemos una verdadera pesadilla. Ahora estamos tratando de predecir todos los escenarios que se van a poder abrir en septiembre, durante el primer cuatrimestre del año próximo, y por supuesto el segundo cuatrimestre. Como os podéis imaginar, la situación es completamente diferente si estamos obligados a guardar o mantener un distanciamiento social o no, si vuelve a haber rebrote o no, y eso es algo que no podemos predecir. Lo que sí os puedo garantizar es que desde la facultad haremos todo lo posible para que lo que se pueda hacer pues cause el menor perjuicio a los que tenéis que acabar con una formación que os tiene que dar las herramientas, os tiene que dar las capacitaciones y las actitudes. Y la parte experimental en una formación como la biológica, de grado y de posgrado, la parte experimental es crucial. Entonces, una de las cosas que estamos planificando para el curso que viene es dar absoluta prioridad a la formación práctica presencial, y si es necesario, pues la formación teórica es la que trataremos de abordar de forma no presencial para poder dejar margen a la presencialidad experimental. Yo quiero creer, pero insisto en que no, que es difícil tener la bola de cristal,
quiero creer que para el segundo cuatrimestre del curso próximo las cosas estarán mejor, incluso entra ya dentro de la ventana, no sé qué opinará Fernando, en la que ya podamos incluso tener la vacuna a la vista. Y entonces yo creo que eso puede mejorar las expectativas, aunque eso tampoco se puede predecir, ¿no? Yo en eso no No, sería, muy no sería tan difícil optimista. todavía. No eres Yo en tan eso no sería tan optimista, ¿no? Yo tampoco. No, No, ya la no solo porque no tengan la vacuna. vacuna, sino lo que estabais planteando antes de la producción. Por ejemplo, España no Exacto, tiene capacidad para exactamente. ponerse a producir. Los bioreactores son fundamentales y los bioprocesos. Esto es Y España biotecnología, no amigos. tiene empresas que se dediquen, claro, esto es biotecnología, no tienen capacidad para, vamos, no hay empresas, hay solo 5 empresas que se dedican a producir vacunas y son vacunas veterinarias. Ahora el Ministerio ha dicho que hay que acompañar a esas empresas para que puedan transformarse y que las capaciten pues, la agencia del medicamento que las acredite para producir vacuna humana, pero eso lleva mucho tiempo, o sea, adaptarlo, primero que te den la aprobación y después que puedas producir, porque la historia de Estados Unidos primero para su población, porque son, claro, esa es la historia, es lo mismo que los alemanes ahora mismo ya han hecho una ley que ya confiscan, por decirlo así, toda la producción de vacunas y de fármacos que se produzcan en Alemania para primero poder estar cubierta su población y que no haya especulación. Y después ya lo abren al mundo, que es lo que ha pasado también con todas las pruebas diagnósticas y todas las historias en enero. Entonces, no, yo desde luego no seamos optimistas porque nosotros por lo menos en 2 años, año y medio, no vamos a hacer la vacuna, en 2 años y con mucha suerte. Pero es que tampoco esos países van a poderlo tener hasta el año que viene. O sea, hay que tomarlo con precaución estas cosas. Bueno, sí, por Estoy eso de acuerdo. Yo creo que de hecho en los medios yo creo que bueno, los medios y desde el poder político se ha sido demasiado optimista con respecto al tema de las vacunas. Yo no tengo duda de que habrá, o sea, tengo muy pocas dudas de que acabará habiendo no una, sino varias vacunas porque no creo que sea un virus intratable desde ese punto de vista, pero el proceso en general, o sea, tarda lo que tarda. Y si tarda, o sea, todavía no están prácticamente para ensayos clínicos más que un par de ellas. Los ensayos clínicos tardan un tiempo. Estamos hablando de ensayos clínicos de prevención, es decir, que no son de 2 semanas de ensayos clínicos. Estamos hablando de meses de ensayos clínicos. Luego, la aprobación puede ser ultra rápida porque se pueden ir por fast track, pero como dice Isabel muy bien, el problema es que aunque te la aprueben, luego tienes que tener la capacidad de suministro al mercado. Y una vacuna no es una molécula sintética que la puede hacer cualquier fabricante de genéricos. Es que estamos hablando de alta tecnología, es decir, tecnología fina, para las que no hay tantas empresas preparadas. Entonces, yo creo un calendario, o sea, es imposible tener ninguno, pero yo creo que si el año que viene, en otoño, hay técnicamente aprobada una vacuna, vamos bien. Y eso no significa que esa vacuna nos vaya a llegar a nosotros en un mes a partir de ahí. Pero eso sería para mí el calendario más optimista. Es decir, cualquier cosa antes que eso me parecería un milagro. Y no me parecería nada raro que hubiera que esperar, digamos, al 22 para que realmente hubiera una vacuna que empezara a... Y además no olvidéis otra cosa, no todas las vacunas van a ser igual de buenas. Es decir, es que el tema de o sea, normalmente las vacunas tardan mucho en desarrollarse porque suele haber que probar varios candidatos hasta que encuentras el ideal. Es decir, no es tan fácil hacer una vacuna. Entonces, puedes hacer una vacuna, pero protegerte parcialmente. Entonces, es posible que haya una vacuna en una fecha razonable, pero cómo de efectiva y de nos cubra, eso es más. Yo confío más en las medidas digamos, de lo que aprendamos ahora exactamente, de contención, de distanciamiento social, de usar mascarillas, de lavarse mucho las manos hasta hacerse sangre y ese tipo de cosas creo que nos van a proteger más que la vacuna durante un tiempo. Bueno, como veis, eso lo que quiere decir es que el panorama seguirá siendo complejo durante un tiempo y desde luego haremos lo posible, pero tendremos que estar atentos. Conectado con eso, ahora voy a esa otra pregunta, Roberto, pero conectado con eso, Javier preguntaba también desde este punto de vista, digamos, de gestión de la docencia que esperamos para el curso que viene, si en el caso de que hubiera problemas con las prácticas externas se podrá o se admitirá cambiarlo a iniciación a la investigación. Desde luego no te preocupes porque desde el decanato evidentemente tendremos que hacer todo lo que esté en nuestra mano
para que los que os encontréis con ese problema lo podáis resolver. Este año ya lo hemos hecho. Ha habido compañeros vuestros que han tenido que rematricularse de iniciación en investigación en vez de prácticas externas porque no podían buenamente en estas condiciones de confinamiento hacer las externas, y lo que haremos será facilitar todo lo posible para que fuera del plazo de confinamiento se puedan hacer esas prácticas, porque son fundamentales para vosotros y para que empecéis a contactar con el mundo profesional para los años posteriores. Lo que sí creo que debo de decir, comentando antes, esto pues, es terrible y desde luego genera prejuicios y os genera estrés y preocupación porque no sabéis en la escala de tiempos en las que os vais a tener que mover, pero os garantizo que el tiempo juega a vuestro favor. Es decir, 1 o 2 años en los que no podáis arrancar no va a suponer luego, cuando lo miréis con perspectiva, no va a suponer mucho. Y si en este 1 o 2 años, que es un poco lo que os están comentando, aprovecháis para formaros muy bien en aspectos que requieren tiempo, y lo del inglés, por ejemplo, es un aspecto en el que yo trabajaría todo lo posible porque se puede trabajar mucho sin tener que moverse, pues todo eso que ganáis. Entonces, bioinformática, los que tengáis la capacidad, idiomas, o sea, hay una serie de aspectos en los que yo aprovecharía este tiempo lo más posible. Y luego después, cuando se pueda, efectivamente, a saco a buscar prácticas y a buscar maneras de conectar con el mundo profesional. Yo os animo a que cualquier preocupación o cuando surja una etapa problemática, contactéis con nosotros en el decanato, en el equipo de canal, y os vamos a dar respuesta seguro, porque de luego vosotros ni nosotros somos culpables y tenemos que encontrar la mejor solución para que acabéis con una formación que os permita acceder al mercado profesional. Pregunta Roberto también, dice, si nos queremos especializar en biotecnología sanitaria, ¿recomendaríais el máster de biotecnología u otro máster como el de biología sanitaria o biomedicina, etcétera? Isabel. A ver, depende de lo que quieras hacer dentro de la biotecnología sanitaria. Por ejemplo, como decía Fernando, si queréis hacer ensayos clínicos, pues mejor la biología sanitaria, porque además hay una asignatura de ensayos clínicos de que tenéis que estar en un hospital y tal. Pero si queréis hacer otro tipo de actividad, por ejemplo, en el tema de las vacunas, desarrollar vacunas, pues perfectamente yo creo que es mejor hacer biotecnología industrial, porque de hecho pues nosotros tenemos ahí varios compañeros vuestros que han hecho el TFM y las prácticas externas en empresas que pues están trabajando en la obtención de vacunas, identificación de alergenos, que está muy interrelacionado. Entonces, si son cosas como muy específicas, como decía también Jesús, en conocer las bases moleculares de una enfermedad y ya pues en un hospital, pues hombre, mejor biología sanitaria. Ahora, desarrollar nuevas terapias, las herramientas, pues biotecnología también industrial sin problemas. O sea, está todo muy relacionado, muy interrelacionado. Entonces, ya si son cosas muy concretas, a lo mejor lo que conviene también es que veáis los planes de estudio y en qué es lo que realmente os interesa. Pero también, con lo que ha comentado Jesús, o sea, es muy amplio todo y no os podéis cerrar las puertas. Y en biotecnología industrial, el máster, por ejemplo, la verdad es que es muy flexible en ese aspecto. O sea, se abordan distintos sectores de la biotecnología y os da una formación muy versátil. Déjame completar con una cosa, Isabel. Cuando la facultad se planteó montar un máster, un posgrado en biotecnología, se pensó muy bien en qué orientación darle y se miró muy bien qué oferta había en el mercado y qué necesidades había, por ejemplo, en el sector profesional biotecnológico que pudieran estar mejor o peor cubiertas. Y una de las razones por las que se orientó este máster de esta manera, y corrígeme, Isabel, si lo explico no lo explico bien. No, sí, así fue.
Una de las razones por las que se planteó este máster es porque cuando se analizó el mercado y cuando se habló y os aseguramos que para montar este máster se trabajó mucho, muy cerca con el sector empresarial y el sector industrial, pues se vio que había en el mercado, en otras universidades, en Madrid, fuera de Madrid, había muchos másteres básicos en biotecnología fundamental, en biotecnología biomédica, digamos, de desarrollo. Pero había una falta enorme de formación de biotecnología aplicada en todo lo que Fernando ha llamado los altos tecnólogos. Es decir, toda la gente que tiene que llevar todos esos procesos que se desarrollan en investigación, pero que cuando llegan al mundo de la empresa, alguien los tiene que escalar, alguien los tiene que adaptar, alguien tiene que controlar que funcionen adecuadamente, mantenerlos en marcha, digamos, encontrar problemas y solucionarlos cuando ocurren. Y hay una demanda enorme en el mercado laboral de profesionales biólogos y biotecnólogos con formación suficiente capaces de tomar el mando de esas plantas de producción que, como se están comentando, va a haber que empezar a construir. Entonces, son aspectos que no hay que olvidar, y si uno tiene una formación buena, luego la empresa biotecnológica a lo mejor está produciendo anticuerpos o está produciendo vacunas o está produciendo, pero alguien tiene que hacer los desarrollos a nivel industrial y de aplicación de los procesos. Entonces, tenéis que abrir los ojos, estáis todavía en la formación de grado. El año que viene la mención nos tiene que dar unas pinceladas de lo que es la biotecnología a todos los niveles, y luego después es cuando al panorama de lo que tengáis delante y viendo si queréis ir hacia la investigación o hacia la ciencia y la tecnología en el ámbito empresarial e industrial, pues tomáis vuestra decisión sobre el posgrado. Tenéis tiempo de hacerlo. Si tenéis la posibilidad de hacer unas prácticas, pues es una buena manera también de verlo de un punto de vista aplicado. Y cuando luego tengáis que tomar la decisión sobre el posgrado, pues tendréis mejor preparación y mejor capacidad de decisión. Y aún así, sobre la marcha podéis tener oportunidades de cambiar y de pegar bandazos a medida que vayáis encontrando cosas que os vayan gustando o que os vayan apeteciendo. No sé si tenéis alguna pregunta más. Creo que con eso todas las preguntas que teníais. ¿Alguna cosita más que os apetece que os contemos? En cualquier caso, nos tenéis a vuestra disposición en el decanato y pondremos, como esto se está grabando, lo colgaremos para que vuestros compañeros que les pueda parecer interesante lo puedan ver, lo podéis comentar, y las presentaciones también las colgaremos, con lo cual tenéis información y por supuesto podéis contactar con cualquiera de nosotros por correo electrónico o como os parezca. Estaremos encantados de resolver vuestras dudas. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias. Hasta la próxima.